Olá, queridos irmãos e irmãs. Hola, queridos hermanos y hermanas. Llegamos a una semana más, un tutorial más del alimento diario para conversar un poco del mensaje de esta semana del libro 4, buscar las cosas de arriba. Estamos en la semana número 3, que corresponde al mensaje 15 de esta serie que tiene el título ¿La cruz o ascetismo? Entonces, en el mensaje de esta semana, nosotros continuamos viendo en el libro de Colosenses algo muy importante, que es el hecho de que muchas enseñanzas entraron en la iglesia en aquella época, en la época que Pablo conducía a las iglesias ministrando la palabra profética a las iglesias. Otras enseñanzas comenzaron de a poco a entrar en la iglesia y esto causó grandes daños, causó grandes problemas más adelante. Entonces Pablo aquí habla con relación a este problema, específicamente del ascetismo. Y antes de entrar en este tema específicamente, en el día lunes nosotros vemos que tenemos un sentimiento colocado de que Dios quiere incluir a todos los hermanos y hermanas de la iglesia, de todas las edades, en el encargo que el Señor ha dado a la iglesia hoy. Entonces, no es solamente para los jóvenes, no es solamente para los adolescentes, sino para los mayores, para los adultos, para los de media edad. El Señor quiere levantar a todos. Y el Señor ha hecho grandes cosas, principalmente con nuestros adolescentes. Los ha llevado a tener experiencias en la palabra, a tener realidad en la inmersión en la palabra, a ser adolescentes que son fuertes, que no se mezclan con el mundo, sino que están siendo salvos, cambiados por la inmersión en la palabra. Y esto es para toda la iglesia, para todos nosotros. Todos nosotros necesitamos ser salvos por medio de permitir que la palabra del Señor gane nuestro corazón, penetre en nuestro ser, sea asimilado en nosotros por medio de la palabra, por rumiar la palabra, por entrar en la palabra cada vez más. Hermanos, la obra de Dios está siendo realizada dentro de nosotros y también por medio de nosotros en la iglesia, en la predicación de la iglesia, en la edificación de la iglesia. El Señor quiere usar a todos nosotros, no quede por fuera. No diga, esto no es para mí, es para usted. Sí, el Señor quiere usar a todos nosotros. El Señor nos quiere usar a todos en la inmersión en la palabra. Por medio de la inmersión en la palabra somos llevados a la comunión de Cristo. Nosotros somos conectados con Cristo. Nosotros somos aquellos que reciben la realidad de Dios dentro de nosotros y el Señor puede usarnos. Aquel que hace inmersión en la palabra percibe que no hay capacidad en sí mismo, sino que depende de la palabra para servir al Señor, depende de la palabra para predicar el Evangelio, depende de la palabra para cuidar de las personas en la red de cuidado. Por eso, hermanos y hermanas, en la inmersión en la palabra es para todos nosotros. Este vivir es para todos nosotros, gracias al Señor. Así como en Éxodo, cuando el pueblo salió de Egipto, Moisés quería llevar a todo el pueblo, pero Faraón quería retener a algunos, quería dejar a algunos. Quería retenerlos a los jóvenes. Moisés dijo, no, vamos a salir todos. Vamos a salir los jóvenes, los adultos, los mayores, vamos a salir todos. Todos vamos a salir. Nadie va a quedar en Egipto. Aleluya. Hermanos y hermanas, todos nosotros podemos servir al Señor en la edificación de la iglesia en este tiempo cercano a la venida del Señor. El Señor cuenta con nosotros. Entonces, en la semana del alimento diario, a partir del día lunes, nosotros comenzamos a ver que la fe es engendrada en nosotros para que nosotros aprendamos a vivir en el plano celestial. Y Colosenses 1:4 nos habla que habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio.
Cuando nosotros recibimos la palabra de la verdad del Evangelio, esta palabra produjo la fe en nosotros. Hasta entonces no tendríamos esta fe. Pero cuando oímos la palabra del Evangelio, la palabra de verdad del Evangelio produjo la fe. Nosotros oímos esa palabra y reaccionamos. Cuando nosotros reaccionamos en esa palabra y creemos en ella, la fe fue engendrada en nosotros por la palabra. Romanos 10:17 es lo que dice. Dice que la fe viene por oír la palabra. Cuando alguien oye la palabra, nosotros podemos decir, la fe viene por el oír, y oír la palabra de Cristo. Cuando nosotros oímos la palabra de Cristo, la palabra de la verdad del Evangelio, la fe se produce en nosotros, y esta fe es la que nos capacita a vivir en el plano celestial. Esta fe es la que nos capacita a vivir conectado con Dios para que Dios realice su obra. Hermanos y hermanas, yo y usted somos capaces de hacer las cosas del plano celestial con nuestras habilidades humanas, nuestros conocimientos humanos, nuestra capacidad humana es suficiente para edificar la iglesia, para hacer las cosas celestiales. No es. Lo que nosotros necesitamos es aprender a vivir en la esfera de la fe. Precisamos aprender a vivir conectados con el plano celestial. Esto es por medio de la fe, que viene por la palabra. Cuando nosotros creemos en la palabra, nosotros somos llevados al plano celestial. Nosotros somos llevados a vivir en la esfera de la fe. Y en esta esfera de la fe que nosotros podemos servir a Dios, que nosotros podemos hacer la obra de Dios. Por eso, Satanás sabe que la palabra de Dios es la que va a producir la fe en nosotros, y más específicamente, no solo la palabra de Dios de una manera genérica, es la palabra profética que Dios envía a la iglesia. Esta palabra profética, hermanos, en los muchos mensajes anteriores, nosotros hemos visto varias veces que es la palabra profética. La palabra profética no es solamente la letra negra en el papel blanco que está en las Escrituras. La palabra profética, ella es completamente basada en las Escrituras, completamente tiene su origen completo en las Escrituras. La palabra profética tiene su origen en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero la palabra profética es la revelación que el Espíritu Santo da a los apóstoles para que la iglesia pueda producir la voluntad de Dios en la tierra en el momento en que ella está viviendo. Nosotros estamos en el año 2023. Dios tiene una voluntad para realizar en 2023. ¿Cómo va a realizar esta voluntad? ¿Será que Él va a venir Él mismo? ¿Cristo va a venir en su propia persona para realizar esto? No, Él necesita de la iglesia. Pero ¿cómo la iglesia va a realizar la voluntad de Dios? La manera de que la iglesia realice la voluntad de Dios es por medio de la palabra que el Espíritu Santo da a la iglesia en este momento. El Hijo habla a la iglesia por medio de los apóstoles, la palabra profética. El Señor da revelación a los apóstoles. Y el apóstol, por estar dependiendo de Dios, totalmente sujeto a la revelación que Dios da, Él transmite esta revelación fielmente a la iglesia. Y la iglesia entonces recibe esta palabra profética cuando la iglesia recibe por fe, creyendo en esta palabra, no como palabra de hombres, sino como en verdad es, así como los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 2:13, cuando ellos creyeron en esta palabra, la voluntad de Dios, la obra de Dios es realizada en ellos, porque ellos creyeron. Por creer, accionaron la fe, y la fe los llevó a tocar el plano celestial. La fe los llevó a no actuar de acuerdo con su propia capacidad, no de acuerdo con su conocimiento bíblico, no de acuerdo con sus experiencias pasadas, sino únicamente actuar de acuerdo a la palabra que recibieron de Dios. Actuar de acuerdo a la palabra que Él acabó de creer en ella. Este vivir por la palabra hace con que el hombre ejecute la voluntad de Dios. Esta es la manera que Dios está haciendo hoy, trayendo la palabra profética a nosotros. Por eso, hermanos, desde el tiempo de Pablo, Satanás ya quería desviar a los colosenses de la palabra que el apóstol hablaba.
Desde aquel tiempo había muchas palabras, muchas cosas aparentemente muy buenas. Entonces, muchas cosas surgieron en aquella época para distraer a los hombres, distraer a la iglesia, para sustituir la fe, sustituir Cristo, sustituir aquello que Dios estaba dando a la iglesia. Muchas enseñanzas, mitología griega, filosofía griega, más tarde el gnosticismo y el ascetismo, comenzaron a poco a entrar en la iglesia. Esto fue todo un proceso. En la página 46 del Alimento Diario, el primer párrafo, yo quiero leerles a ustedes. Es un buen resumen de lo que sucedió con la iglesia en Colosenses en aquella época. La mezcla de la religión judía con la cultura oriental y la filosofía griega dio origen al embrión del gnosticismo, según el cual el cuerpo, la carne, es la fuente del sufrimiento humano, siendo necesario buscar un conocimiento superior para vencer la materia. Tal conocimiento constituye un sustituto de Cristo, y de esto surgió el ascetismo, doctrina de pensamientos o creencia que considera la disciplina y el autocontrol rígido del cuerpo y del espíritu un camino indispensable en dirección a Dios. En verdad, o sea, ellos percibían que la carne era el problema del hombre, que dentro del hombre había una inclinación para las cosas negativas. Esto es verdad. La carne del hombre habita el pecado, y el pecado lleva, aunque él no quiera, a cometer todo tipo de pecados. Pero la solución entonces, ellos buscaron en la filosofía griega, los llevó al gnosticismo, que era una especie de buscar un conocimiento espiritual, entre comillas, para él quedar libre de su materia y también privando su cuerpo de sus necesidades básicas, privando al cuerpo de sueño, privando al cuerpo de alimento, privando al cuerpo de contacto con el mundo. Y aquellas personas comenzaron, de allí vino el monasticismo, que es que las personas que vivían como monjes en los monasterios, en las cavernas, en lugares separados de la sociedad. ¿Por qué? Porque no podían estimular su carne para no cometer impurezas, para no cometer pecados. Pero todo esto, todos estos elementos, todas estas enseñanzas se tornaron sustitutos de Cristo, se tornaron sustitutos que también no hace ningún efecto para lidiar con la carne, para vencer la carne, para vencer el pecado. El hombre no consigue resolver el problema de su carne con estas enseñanzas, con estas prácticas. La única manera de vencer la carne fue lo que el Señor ya hizo cuando murió por nosotros. Es la cruz de Cristo. Aleluya. El Señor murió en la cruz para crucificar con Él nuestra carne. Él colocó nuestra carne con sus pasiones, con sus concupiscencias. Él clavó en la cruz. Él crucificó nuestra carne con sus pasiones. Y nosotros, al creer en Él, nosotros fuimos resucitados con Él. Nosotros vivimos hoy, no vivimos hoy por la carne, sino que podemos vivir por el Espíritu. Gracias al Señor. En el día jueves, al comienzo del jueves también nos muestra un poco de qué es este ascetismo, que es esta doctrina filosófica que defiende la abstención de los placeres de la carne, los placeres físicos y psicológicos. Ellos creían que este es el camino para alcanzar la perfección. Ellos creían que privando su carne, privando su cuerpo físico y su psicológico de aquello que él necesitaba, de aquellos placeres que el cuerpo y nuestra alma necesitan, entonces ellos alcanzarían el equilibrio espiritual y no estarían sujetos a las concupiscencias de la carne. Hermanos y hermanas, por más fuerza de voluntad que alguien tenga, por más que alguien comprima su cuerpo, oprima sus pensamientos para que él no cometa pecados,
hermanos, al menor estímulo, a la menor señal, a la menor exposición a la tentación del pecado, él va a caer. Porque toda la capacidad humana es totalmente ineficaz para las cosas espirituales. Lo que el hombre necesita, en verdad, hermanos, es vivir en la esfera de la fe. En la esfera de la fe es alcanzada por medio de la palabra. Por eso, en el final del día miércoles, nosotros somos recordados otra vez de la importancia, hermanos, tan grande de practicar la inmersión en la palabra. La inmersión en la palabra hace con que la palabra de Dios penetre en nosotros. La inmersión nos lleva a rumear la palabra, a tomar la palabra de nuevo, a digerirla. Que nosotros no seamos como aquellos que salen de una reunión oyendo la palabra del Señor, oyendo la palabra que está en el corazón de Dios. Hermanos, oímos aquella palabra pensando que ya absorbimos, pero en verdad no absorbimos. Nosotros necesitamos, como dice en Deuteronomio capítulo 6, hacer inculcar la palabra dentro de nosotros. Quiere decir, la palabra necesita abrir. ¿Cómo se dice? Como un bisturí. Perforar nuestro corazón para entrar en él. Cuando nosotros repetimos una vez, repetimos otra vez, haciendo repetidas veces aquella palabra pasar por nuestro corazón, hermanos, proclamando, hablando más una vez para nosotros, leyendo varias veces, hermanos, esta palabra comienza a penetrar en nuestro corazón. De ahí cuando nos preguntaron, ¿qué fue hablado en la reunión? ¿O qué fue hablado en el mensaje de esta semana? ¿Qué está en la palabra profética de esta semana? Nosotros vamos a hablar, fue muy maravillosa, pero no vamos a ver transmitir nada. Pero si nosotros sumergimos en la palabra, si nosotros hacemos con que esta palabra sea depositada en nuestro corazón, nosotros al oír la palabra, a sumergir en la palabra, necesitamos orar con relación a aquella palabra, aquellas frases que nosotros leímos y que nos tocaron. Necesitamos llevar delante del Señor en oración, orar aquellas palabras para que el Señor hable más con nosotros, nos ilumine, nos conduzca al arrepentimiento. Esta palabra necesita habitar en nuestro corazón. La palabra que Dios ha hablado en la iglesia es la palabra de Cristo para nosotros hoy. La palabra profética es la palabra que es el mismo Cristo, que es el mismo Señor que quiere habitar en nosotros. Por eso, hermanos, cuando nosotros sumergimos en la palabra, nosotros nos profundizamos en la palabra, hermanos, nosotros pasamos a vivir en la esfera de la fe. Nosotros creemos en esta palabra porque ella entró en nuestro corazón, ella produjo fe, hermanos, y allí la fe nos trae la realidad de la palabra. Y cuando nosotros recibimos la realidad de esta palabra, ella va llenando nuestro corazón, va llenando nuestro ser, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, van siendo llenadas de la realidad de Dios. Hermanos y hermanas, nosotros vamos siendo salvos, vamos siendo liberados de las cosas de esta tierra, vamos siendo liberados de la concupiscencia de la carne. El Señor dijo en 1 Juan que los jóvenes serían fuertes porque la palabra de Dios permanecería en ellos. Y la palabra es la que nos hace fuerte contra la concupiscencia de la carne, contra la concupiscencia de los ojos, contra la soberbia de la vida, contra el mundo. Hermanos, nada va a librarnos del brillo del mundo, a no ser la palabra como vida para nosotros, la palabra viva dentro de nosotros. ¿Cómo nosotros tomamos la palabra que está afuera, que está siendo solo hablado y nosotros oímos, o que nosotros estamos leyendo, sea en la Biblia, sea en el alimento diario? Hermanos, ¿cómo nosotros hacemos que esta palabra sea viva para nosotros? Es por medio de la inmersión. Nosotros vamos a hacer inmersión en la palabra profética, sumergir, inmergir, repetir, hablar varias veces, también tener comunión con los hermanos, oír lo que ellos ganaron en esta palabra. ¿No es así? Cuando nosotros hablamos a ellos lo que nosotros ganamos, nosotros estamos instruyendo, aconsejando a los hermanos por medio de la palabra profética. Y cuando nosotros recibimos lo que ellos ganaron, nosotros también somos instruidos. Esto nos lleva a vivir en la esfera de la fe. Esto es lo que necesitamos. ¿Por qué?
Porque la palabra es la que nos lleva a vivir en la esfera de la fe, que va a llevarnos a la realidad de lo que está en la palabra de Dios. Es en la esfera de la fe que Dios puede realizar su voluntad en nosotros. Entonces, desde el día jueves al sábado, nosotros vemos cuál es la solución que los colosenses estaban buscando. ¿Cuál era la solución? Que el ascetismo, que todos aquellas enseñanzas diferentes de la palabra de la verdad del Evangelio estaban proponiendo, pero no conseguían realizarlo, no conseguían entregarlo. Hermanos, ¿cuál es la solución? La solución es la cruz de Cristo. El Señor murió por nosotros. Sí, aquellos filósofos, aquellas personas, los ascéticos, ellos identificaron que el cuerpo, la carne del hombre era un problema, pero la solución no es terminar con el cuerpo, no es aislar el cuerpo del hombre, no es aislar a cada hombre del lugar, si no hay vida de la iglesia, si no hay relaciones entre los hermanos, ¿cómo va a haber vida de la iglesia? ¿Una estrategia de Satanás? No, vamos a vivir en los monasterios, vamos a vivir en las cavernas, vamos a vivir en otros lugares así, no hay edificación de la iglesia, no hay relación entre los hermanos. Pero ¿cuál es la solución? Ya que en la carne del hombre habita el pecado. Primero, hermanos, nosotros necesitamos ver que Dios necesita nuestro cuerpo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, es bastante conocidos estos versículos. Hablan de nosotros presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios quiere usar nuestro cuerpo para servir a Dios. En Romanos capítulo 8, 12, dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, no es terminar con el cuerpo, sino mortificar, hacer morir los hechos de la carne. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu. Aleluya. El Señor Jesús, Él pasó por un proceso maravilloso. Él murió, Él resucitó. ¿Para qué? Para tornar espíritu y para entrar dentro de nosotros. Como el Espíritu, Él nos liberta de los hechos de nuestro cuerpo. Aleluya. Nuestro cuerpo es útil para Dios, es para vivir para Dios, es para servir a Dios. Entonces el camino para que nosotros seamos libres es, hermanos, Colosenses capítulo 2, versículo 20. Vamos a volver a Colosenses 2:20. Pues si habéis muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como: no manejes esto, ni guste, ni toques, no mire esto, cuidado con esto, esto es prohibido, aquello es prohibido. Hermanos, prohibiciones no resuelven el problema. Regulamentos no resuelven el problema. Oh Señor Jesús, lo que nosotros tenemos, según los preceptos de los hombres, ¿esto van a resolver? Todas estas cosas con el uso se destruyen. Pueden mantener por un tiempo, por algún tiempo. Pueden retener para no cometer pecados. Puede atajar para no ceder a las inclinaciones de la carne. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Cuando la tentación viene, estas cosas no tienen poder para librarnos. ¿Qué es lo que tiene poder para librarnos? Gracias al Señor. Cuando nosotros llegamos en el día sábado del alimento diario, vamos a ver Romanos capítulo 6. A partir del versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, el Señor nos bautizó para dentro del cuerpo de Cristo. El Señor nos bautizó para dentro del nuevo hombre. Antes nosotros vivíamos en el viejo hombre, según sus concupiscencias, según sus inclinaciones,
según las inclinaciones de nuestra carne. Estábamos en el mundo viviendo en el viejo hombre, pero ahora, cuando nosotros creímos en el Señor Jesús, el Señor nos bautizó en Cristo. Nos bautizó en el cuerpo de Cristo, nos bautizó en el nuevo hombre, en un hombre colectivo, alguien que vive según la verdad, en rectitud. Aleluya. Él vive de acuerdo con Dios, de acuerdo con la realidad de Dios. Él vive porque la palabra entró en él. Vive por la realidad que viene de la palabra. Y ahí, cuando nosotros somos bautizados en las aguas, nosotros dimos un testimonio público de esta realidad que ya había ocurrido en nuestro corazón, de que Dios ya nos colocó en el cuerpo de Cristo. Esto ocurrió cuando creímos en el Señor Jesús. ¿Para qué? Para que entonces, cuando nosotros fuimos bautizados en su muerte. Nosotros morimos con Cristo. Él crucificó nuestra carne con sus pasiones, con sus concupiscencias. Y nosotros fuimos también. Versículo 4. Porque como Cristo fue sepultado por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Nosotros también podemos andar en vida nueva. Aleluya. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Quiere decir, el cuerpo que servía al pecado fuese destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aleluya. Nosotros no servimos más al pecado como esclavo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos en el nuevo hombre. Porque la cruz de Cristo crucificó nuestro cuerpo del pecado. Crucificó nuestro viejo hombre. Crucificó nuestra carne. Aleluya. Cuando nosotros experimentamos esta realidad, es cuando nosotros tocamos en el Espíritu. Entonces, en Romanos, capítulo 8, 1 y 2, en el capítulo 7, versículo 24, Pablo terminó con un desahogo. Miserable de mí. ¡Qué desgracia! Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Porque él veía que había esta batalla dentro de esto, de él. ¿Quién lo iba a librar? Capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo de Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aleluya. Cuando el Señor murió, Él ya nos liberó de nuestra carne. Y ahora nosotros tenemos dentro de nosotros la ley del Espíritu de vida. Entonces la ley del pecado y de la muerte es como la ley de la gravedad. Por más que usted intente vencer la ley de la gravedad, ¿cuántas veces usted coloca esta Biblia encima? Ella cae porque la ley de la gravedad lo empuja hacia abajo. Pero un cohete tiene la capacidad en él de vencer la ley de la gravedad y lanzar el satélite en el espacio sideral dentro de nosotros. Nosotros tenemos la ley del Espíritu de vida que vence la ley del pecado y de la muerte. Esta ley del Espíritu de vida nos llena de poder para vencer todas las cosas. Hermanos y hermanas, necesitamos llenarnos de la ley del Espíritu de vida. ¿Cómo nos llenamos? Hermanos, no es por nuestro conocimiento bíblico, no es por nuestra fuerza de voluntad. Queridos hermanos, es por sumergirnos en la palabra. Cuando hacemos inmersión en la palabra, creyendo en la palabra, ejercitando nuestro espíritu en la palabra. Cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu en la palabra que el Señor está hablando con nosotros, rumiando, repitiendo, enfatizando, proclamando para nosotros mismos, hablando uno con los otros, también compartiendo uno con los otros lo que ganamos. Nosotros vamos viviendo por la ley del Espíritu de vida y nosotros vamos a estar libres de la ley del pecado y de la muerte. No necesitamos. El ascetismo no va a resolver el problema de la inclinación del pecado. No resuelve ningún problema. Lo que resuelve es la cruz de Cristo. Y es la ley del Espíritu de vida que está en nuestro espíritu. Tanto la cruz como la ley del Espíritu de vida están en nuestro espíritu. Nosotros necesitamos entrar por la fe, creyendo en la palabra, la esfera celestial.
entrar en la ley del Espíritu de vida, nosotros entrando por medio de la palabra, por creer en la palabra, por hacer inmersión en la palabra, hermanos, nosotros somos liberados de todas las cosas de esta tierra, todas las influencias del plano terrenal. Ya no van más a afectarnos. ¿Por qué? Porque vamos a estar viviendo en la esfera celestial. Que el Señor los bendiga a usted y a su familia. Jesús es el Señor.